¿Alguna vez nos hemos hecho la pregunta de ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos gustan ciertas cosas, seguimos ciertas modas o hasta por qué sentimos de la manera en que sentimos? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que busca justamente esas respuestas, la sociología. A primera vista, todo podría parecer una simple cuestión de decisiones personales, ¿no? Pero la sociología nos invita a ir un poco más allá. Nos muestra que en realidad somos como actores en un escenario inmenso. Y hay un guión invisible que guía muchas de nuestras acciones. Un guión que fue escrito por la historia y por la sociedad misma. Perfecto. Este va a ser nuestro plan de viaje. Primero, vamos a definir bien qué es la sociología. Después, vamos a conocer a sus principales arquitectos. Nos sumergiremos en sus ideas más potentes. Y para terminar, veremos cómo todo esto nos sirve como herramientas para descifrar el mundo que nos rodea. Entonces, para arrancar, vamos al grano. ¿Qué es exactamente esta ciencia que se dedica a estudiar nuestro propio comportamiento? Ok, esa es la definición formal. Pero pensemos un segundo en lo increíblemente amplio que es su campo de estudio. Va desde analizar algo tan pequeño como por qué dos personas evitan mirarse a los ojos en un ascensor, hasta entender cómo movimientos globales como el feminismo o el ecologismo pueden llegar a cambiar las leyes de todo un país. Cada pequeña interacción cuenta, y juntas van tejiendo esa red complejísima que llamamos sociedad. Y aquí, justo aquí, está la verdadera magia de la sociología. Nos empuja a cuestionar todo aquello que damos por sentado. Pensemos, por ejemplo, en la idea del amor romántico como la base para el matrimonio. Suena súper natural, ¿verdad? Pues la sociología nos muestra que es una idea bastante reciente en la historia humana, que fue moldeada por grandes cambios económicos y culturales. Nos ayuda, en fin, a ver esas fuerzas que son invisibles a simple vista. Pero, a ver, ¿de dónde salió todo esto? Para entenderlo bien, tenemos que viajar en el tiempo y conocer a los pensadores que se atrevieron a mirar la sociedad de una forma completamente nueva. Como podemos ver en esta línea de tiempo, la sociología no apareció de la nada, surgió justo en medio del caos y las promesas de la revolución industrial. Imagínense, las ciudades crecían sin control, las viejas tradiciones se venían abajo. Hacía falta una nueva ciencia para entender este mundo moderno que cambiaba a una velocidad de vértigo. Y en el corazón de todo este esfuerzo intelectual hay tres nombres que son absolutamente clave. Émile Durkheim, el científico de lo social; Karl Marx, el gran crítico del capitalismo; y Max Weber, el analista de la burocracia y la cultura. Sus ideas, aunque a veces se contradicen, siguen siendo hoy la base de todo. La gran genialidad de Durkheim fue decir, oigan, podemos estudiar la sociedad como si fuera un objeto científico. Para él, cosas como las normas, la moral o incluso nuestro idioma son hechos sociales. Ojo, no podemos verlos ni tocarlos, pero ejercen una presión real sobre cada uno de nosotros, algo así como la presión del agua cuando nos sumergimos en el océano. Nos van moldeando sin que ni siquiera nos demos cuenta. Ahora hablemos de Marx. Mucha gente lo asocia solo con la economía, pero su visión es profundamente sociológica. Para él, si se quiere entender de verdad una sociedad, no hay que mirar a sus políticos ni a sus ideas, hay que mirar quién es dueño de qué. Él planteaba que ese conflicto fundamental entre ricos y pobres, entre los dueños y los trabajadores, no es solo un problema de dinero, es el verdadero motor que mueve toda la historia. Y por último tenemos a Max Weber. Si Marx veía la sociedad como una constante lucha de clases, Weber la vería más como una jaula de hierro de racionalidad. A él le interesaban las ideas. Se dio cuenta de que el mundo moderno está obsesionado con la eficiencia, con las reglas, con la burocracia. Pensemos en empresas como McDonald's o Amazon. Son sistemas perfectamente calculados para maximizar resultados. Para Weber, esa lógica de la racionalización era tan o más transformadora que el propio capitalismo. Claro, estos fundadores abrieron la puerta y muchísimos otros lo siguieron. Para ver cómo estas ideas fueron evolucionando, vamos a revisar una herramienta teórica súper útil de un sociólogo posterior, una que nos ayuda a entender algo que todos vivimos, cómo lidiamos con lo que la sociedad espera de nosotros. Robert Merton se dio cuenta de algo clave. La sociedad no es una máquina perfecta y bien aceitada. Lo que funciona para un grupo puede ser totalmente perjudicial o disfuncional, como él decía, para otro.
La sociedad está llena de tensiones, de contradicciones, y es justo en esa tensión donde la vida social se pone realmente interesante. Y esta diapositiva lo explica genial. Ante la meta social del éxito, Merton dice que respondemos así. La mayoría nos conformamos y seguimos el camino establecido. Otros, en cambio, innovan, quieren el premio, pero buscan atajos, ya sean legales o no. Hay quienes caen en el ritualismo. Se olvidan de la meta, pero siguen cumpliendo con su trabajo día tras día como autómatas. Otros simplemente se retiran del juego, se marginan. Y finalmente están los rebeldes, los que patean el tablero y quieren crear un juego completamente nuevo. Todo esto nos lleva a uno de los debates más grandes y fascinantes de la sociología. ¿Cuánta libertad tenemos en realidad? ¿Es la sociedad la que nos moldea o somos nosotros quienes moldeamos a la sociedad? Este debate divide el campo en dos grandes enfoques. La macrosociología es como mirar un mapa desde un satélite. Se ven las grandes estructuras, las carreteras, las ciudades, todo lo que determina las rutas que podemos tomar. En cambio, la microsociología es como hacer zoom y bajar a la calle. Ahí se ve a la gente decidiendo si cruza por la esquina o a media cuadra, creando el tráfico y la vida de la ciudad con cada pequeña acción. Entonces, el punto clave es este. No es una cosa o la otra, sino que son ambas al mismo tiempo. Las estructuras sociales, como el dinero, por ejemplo, ya existían antes que nosotros y claro que limitan nuestras opciones. Pero, a la vez, son nuestras acciones de todos los días las que mantienen vivas y funcionando a esas mismas estructuras. Somos a la vez producto y productores de la sociedad. Muy bien, ya vimos las teorías, el debate, pero, concretamente, ¿de qué nos sirve pensar sociológicamente en el mundo real, en nuestro día a día? Pues lo increíble es que estas ideas, que tienen más de un siglo, son hoy más relevantes que nunca. ¿Se quiere entender por qué la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo? Hay que leer a Marx. ¿Se quiere entender cómo gigantes como Google o un gobierno organizan a millones de personas con una eficiencia que casi asusta? Weber lo explica a la perfección, con su concepto de racionalización. ¿Entender por qué las tasas de criminalidad son más altas en ciertos barrios que en otros? Durkheim nos diría que hay que mirar más allá de los individuos y analizar las fuerzas sociales de ese lugar. Y así, volvemos a la gran pregunta del millón. La sociología no nos da una respuesta fácil y cerrada, pero sí nos da las herramientas para pensar de forma crítica sobre esta tensión fundamental. Nos invita a mirar nuestro mundo, nuestras propias vidas y decisiones, y a preguntarnos, ¿qué fuerzas invisibles están actuando aquí? Quizás, y solo quizás, la respuesta es que somos ambas cosas a la vez.